4 de mayo de 1998. Melanie y Octavio Leguina salieron de su hogar para ir al albergue donde desayunaban todos los días y posteriormente asistir a clases. Después de la escuela, sus padres y hermanos los esperaban en casa con la frugal cena ya hecha, pero conforme avanzaban los minutos, no había señales de ninguno de los dos. 6 días después, recibieron la noticia que tanto temían. Sus hijos no regresarían jamás. Los detalles del caso los tenemos aquí, en Memento Mori. Memento Mori oficial. Melanie de Los Ángeles y Octavio Facundo, de 9 y 6 años respectivamente, eran 2 de los 9 hijos del matrimonio de Miguel Ángel Leguina y María Rosa Pereira. La familia vivía en el barrio Alto La Viña, de la ciudad de Salta, en Argentina. El lunes 4 de mayo, los hermanos salieron a las 7 de la mañana como todos los días para tomar el colectivo 9. Su rutina era tomar dicho colectivo para bajar en el barrio de San José y caminar varias cuadras hasta llegar a la casita de Belén, que era el albergue donde desayunaban. Posteriormente, una profesora voluntaria del albergue los acompañaba hasta la escuela Nuestra Señora de la Candelaria, ubicada en Villa Costanera. Al mediodía los iba a buscar y almorzaban con los otros chicos. Luego de jugar y descansar un rato, los ayudaba a resolver sus tareas escolares, hasta que iban de vuelta a su domicilio. Sin embargo, ese día, los hermanos no aparecieron para el desayuno. Melanie y Octavio debían regresar a su hogar a las 6 de la tarde, pero las horas pasaron y ellos no aparecieron. María Rosa, su madre, realizó la denuncia esa misma noche en la comisaría de Villa Asunción. La policía comenzó inmediatamente la búsqueda, a la cual se sumaron los padres y hermanos mayores de los chicos, así como vecinos y gran parte de la población de la provincia. Al día siguiente, un hombre se presentó en la dependencia policial argumentando que había encontrado una mochila que contenía útiles escolares, libros de tercer grado y utensilios para comer. La mochila tenía una etiqueta con una identificación, cuyo nombre era Melanie Leguina. Para el día jueves ya se había encontrado ropa con sangre de uno de ellos. A pesar de estas pistas y de que había más de 150 policías involucrados en la búsqueda, la investigación no avanzaba mucho. Los investigadores tenían en la mira a al menos 5 sospechosos, entre los cuales se encontraban los propios padres de los chicos. Sin embargo, estos fueron descartados tras comprobar que eran una familia humilde que vivía de trabajos temporales que conseguían. A la desesperada búsqueda se unió una supuesta mentalista. La familia le permitió a esta analizar algunas pertenencias de los extraviados. La mujer decía tener datos precisos gracias a sus poderes y aseguraba que estaban vivos y sanos en una casa. Sin embargo, nada de lo que decía pudo ser comprobado y tampoco ayudó en nada a la familia Leguina. Mientras tanto, en las escuelas, docentes y alumnos se organizaban para rezar y pedir que ambos aparecieran con bien. Finalmente, el domingo 10 de mayo, 6 días después de la desaparición, una patrulla motorizada halló 2 cadáveres en un campo de la localidad La Silleta. Los cuerpos pertenecían a Melanie y Octavio Leguina. La autopsia determinó que ambos habían sido ultimados con piedras de grandes dimensiones, pero antes de ello, las quemaduras de cigarrillo en su piel revelaron que fueron víctimas del acto que empieza con la letra T. Asimismo, en su organismo se encontraron restos de la sustancia blanca que empieza con C. Uno de los peores datos arrojó que a Melanie le robaron su inocencia de manera salvaje y cruel. También se pudo concluir que les arrebataron la vida el mismo día de la desaparición. La consternación por el crimen fue gigante. Miguel Leguina le dijo a los periodistas: "Pido a las familias que nunca descuiden a sus hijos para que no pasen lo que hoy estamos sufriendo nosotros". Al día siguiente del descubrimiento de los cuerpos, una multitudinaria marcha unió el barrio de la familia con la Plaza 9 de Julio, pidiendo justicia por los hermanos Leguina. Durante el resto del año, la búsqueda de los culpables se hacía interminable. Existían 3 teorías girando alrededor del caso. La primera hablaba de que Melanie y Octavio se habían fugado, lo cual quedó descartado en cuanto se encontraron los cuerpos. La segunda contemplaba la posibilidad de que los hermanos hubiesen sido raptados por un psicópata, que tenía como único objetivo satisfacer su enfermedad. La policía descartó esa teoría, basándose en que en esos casos el pervertido se caracteriza por no contar con un plan detallado y siempre comete errores en su accionar. La tercera hipótesis ponía en la mira a una organización criminal que se dedicaba al tráfico de órganos.
El 27 de enero de 1999, una testigo anónima reveló el nombre de Marcelo Torrico, de 27 años de edad. Los investigadores descubrieron que dicho nombre estaba ligado a dos actos muy parecidos al de los hermanos Leguina. El primer acto se llevó a cabo cuando el sospechoso tenía 17 años, pues había intentado robarle la inocencia a una chica de la misma edad de Melanie, pero afortunadamente esta pudo escapar. El segundo acto fue el abuso hacia dos de las hijas de una familia cuyas denuncias sirvieron para dar con el domicilio del sospechoso. Según el ex investigador policial Osvaldo Vicente Cordeiro, la primera entrevistada fue la mujer de Torrico, la cual dijo que el día de la desaparición de Melanie y Octavio, su esposo había regresado alrededor de las 11. Tenía manchas de sangre en los pantalones y las zapatillas. Al preguntarle qué había pasado, él le dijo que había tenido una pelea y que la policía lo andaba siguiendo. A partir de ese momento, Torrico comenzó a huir, vendió algunas cosas de la familia y también el auto Volkswagen que su suegro le alquilaba para que pudiera hacer remis. Con dicho dinero se refugió en la zona de Quilmes y Avellaneda, pero en marzo de 1999 los investigadores lograron capturarlo y lo llevaron de vuelta a Salta. Durante el interrogatorio, Marcelo Torrico confesó que él y su amigo Esteban Brandán, de 26 años, habían cometido aquel crimen al azar, que habían interceptado a Melanie y Octavio cuando se dirigían al albergue, y que los inducieron para que subieran al auto con ellos. En este punto, las fuentes de información se dividen en dos versiones. La primera versión dice que los chicos fueron forzados a consumir la sustancia con C que se encontró en su organismo durante la autopsia, y posteriormente los subieron al auto. La segunda versión, que manejan varios medios de comunicación, dice que los hermanos aceptaron subir al auto porque conocían a Torrico, ya que supuestamente era un conocido de su padre. Es posible que esta versión haya surgido debido al testimonio de una trabajadora de la noche. De acuerdo al ex policía Osvaldo Cordeiro, dicha trabajadora contó que en una reunión con su manejador y la gente que les proporcionaban las sustancias con las que traficaban, había un traficante con más de medio kilo de la sustancia C, y que el padre de Melanie y Octavio había robado un poco de dicha mercancía, por lo que los traficantes contrataron a Torrico para que vengara el hurto cometido, y fue por ello que este se cobró con la vida de sus hijos. Por su parte, el señor Leguina hasta el día de hoy sostiene que no conocía a Torrico y que no estaba metido en ningún acto ilícito, que él únicamente se dedicaba a darle de comer a su numerosa familia con su trabajo como pintor o algún otro oficio temporal que le cayera. Cualquiera que sea la verdadera versión, lo cierto es que después de que los hermanos fueron privados de su libertad, los dos hombres los llevaron hasta un descampado donde dieron rienda suelta a su maldad, hasta quitarles el último aliento. Durante el juicio, Marcelo Torrico narró los hechos de una manera tan fría y detallada que hasta su propia abogada se desmayó de la impresión. Esteban Brandán, el cómplice de Torrico, fue descrito como una persona sumisa que hacía todo lo que su amigo le ordenaba. Sin embargo, se defendió diciendo que aunque lo ayudó, Marcelo había sido el autor intelectual y el que había atacado a Melanie. Torrico no negó ninguna de dichas acusaciones, pero sí implicó a Brandán en el asunto de las piedras. También salió a la luz que la familia materna de Torrico tenía ascendencia alemana e ideología nacionalsocialista. Sus familiares arios lo rechazaban por tener sangre boliviana por parte de padre, por lo que se crió con su abuela paterna, la cual murió quemada delante de su nieto cuando intentaba encender con nafta un horno de barro. Para el psicólogo que trataba su caso, ese hecho fue el que determinó la vida delictiva de Torrico, su inconstancia en las relaciones afectivas con mujeres y su inclinación a las sustancias duras. El 10 de diciembre de 1999, por fin llegó la sentencia. El tribunal condenó a reclusión perpetua y reclusión por tiempo indeterminado a los dos imputados. Se los encontró culpables de sustraer a los hermanos, darle sustancias nocivas, robar la inocencia de Melanie y arrebatarle la vida a ambos. Para la fiscal, el motivo de la sustracción fue la satisfacción sexual de los acusados y el ultimarlos fue el medio que escogieron para ocultar el crimen. La historia de Torrico no cerró con la condena, pues el 1 de enero de 2006 escapó del penal Villa Las Rosas junto a otro reo, pero fue recapturado a fines de agosto de ese año. Y aquí surge nuevamente otra discrepancia. Según informaron los medios, Marcelo Torrico fue atrapado cuando intentaba robar un local de venta de teléfonos celulares. No obstante, el propio Torrico desmintió ese hecho, revelando en una entrevista que en realidad fue atrapado cuando estaba en un paradero esperando transporte, ya que en ese momento llegaron unos policías y le pidieron sus papeles,
Ahí fue cuando lo identificaron y lo llevaron de regreso al penal. Cuando la entrevistadora le preguntó cómo había logrado fugarse, él dijo que simplemente pagó y los carceleros le dejaron las puertas abiertas. Desde 2018, distintos medios hicieron correr la noticia de que Torrico estaba a punto de salir en libertad y que él ya había dicho que lo primero que haría sería irse del país. Debido a estos rumores, en 2019 la doctora Ana Zunino, jueza de garantías, salió a explicar lo que sucedía. Resulta que aunque la condena de Torrico es de reclusión perpetua, en Argentina no existe la prisión perpetua de por vida. Lo máximo a lo que él podía ser imputado en el año que fue condenado era a 25 años de prisión. En 2004 se hizo una modificación a la ley en la que la pena máxima se elevó a 35 años, pero como Torrico fue enjuiciado dentro del marco jurídico que se encontraba vigente antes de 2004, le siguen correspondiendo solo 25 años. Actualmente ya ha cumplido 23, y como no se le anexaron cargos, ni castigos o años de más por su fuga en 2006, podrá concluir su condena tranquilamente en 2023. Ante esto, el abogado de la familia Leguina indicó que ellos están resignados y en calma, y aunque el dolor y los recuerdos jamás se irán, se refugian mucho en Dios para que les ayude a aceptar lo que la ley indica. Este es uno de los casos que hacen que te cuestiones si las condenas son realmente equiparables al daño recibido. Pero lo peor es cuando los crímenes parecen no tener un castigo o simplemente alguien usa su dinero e influencias para evitar que se haga justicia. Eso fue lo que ocurrió en los casos que aparecen en pantalla. Te invitamos a acceder a cada video para que los conozcas. Esto fue Memento Mori Oficial. Y si seguimos vivos, nos vemos en la próxima.